Muy buenas tardes, apreciable concurrencia. Nos da mucho gusto saludarles en esta tarde. Sean bienvenidos a la conferencia Las dos identidades del arte, que impartirá el licenciado Rogelio Villarreal Macías, evento que ha tenido a bien promover el Colegio de Tamaulipas. Saludamos a maestros, alumnos de la especialidad en apreciación artística, alumnos de la maestría en Historia, de Política y Gestión Pública y del doctorado en Ciencias Sociales. Estimados amigos, invitados, señoras y señores, esta tarde nos distingue con su presencia el doctor Rui Matías Canales González, rector del Colegio de Tamaulipas. De igual manera, nos es muy grato contar con la presencia del doctor José Luis Pariente Fragoso, secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y coordinador de la especialidad en apreciación de las artes del Colegio de Tamaulipas. Bienvenido. Bien, pues nos da mucho gusto saludarles. En primera instancia vamos a escuchar las palabras del señor rector. A todos, sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos una vez más en esta su casa, el Colegio de Tamaulipas, institución en la que pretendemos que sea un espacio abierto a la discusión y al intercambio de ideas. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Rogelio Villarreal Macías como nuestro expositor del día de hoy. Rogelio estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y realizó cursos de diseño gráfico y fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. En 1979 ingresó al Colegio Mexicano de Fotografía. En 1984 fundó la revista de crítica, cultura y humor La Negra Rota. En 1989 funda la revista Rock, Crítica, Cultura y Humor, La Pus Moderna. Fue promotor de los grupos de rock La Maldita Vecindad, Café Tacuba, Caifanes, entre otros. Ha colaborado en numerosos diarios, suplementos culturales y revistas de México y el extranjero. Es autor de Fotografía, Arte, Publicidad y Aspectos de la Fotografía en México, 40 y 20, El Dilema de Bukowski, El Periodismo Cultural en Tiempos de la Globalifobia, sensacional de contracultura y El Tamaño del Ridículo. Démosle la bienvenida y dispongámonos a escuchar atentamente a nuestro amigo Rogelio Villarreal Macías. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, doctor Pariente, también por la invitación. Les agradezco mucho esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes. A mí me gusta mucho venir a Tamaulipas y a Ciudad Victoria, sobre todo por la gente, por el clima, que es también la tierra de mis antepasados. Hay muchos Villarreal regados por acá, igual que en Nuevo León, donde son mis abuelos y mis bisabuelos, pero toda la zona, como saben, pues era una misma región hace algunos siglos. Así que me da mucho gusto estar otra vez entre ustedes y compartir de nuevo estas reflexiones. Tuvimos un taller estos últimos 3 días, hoy terminamos, y estuvimos discutiendo de una manera muy agradable, muy provechosa, según me parece, sobre los distintos problemas del arte contemporáneo. Y esta conferencia, esta charla más bien que quiero compartir hoy con ustedes, es acerca de las dos identidades del arte. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llaman las dos identidades del arte? Porque es muy notoria la fractura que ha habido en las últimas décadas en el ámbito del arte, sobre todo del arte contemporáneo. Si ustedes se han fijado, digamos, en exposiciones recientes, en galerías, en museos, no solamente de México, sino del mundo, si han tenido oportunidad de ver exposiciones en Nueva York o en París, obras artísticas que a veces no entendemos
que a veces nos parecen desconcertantes o que francamente rechazamos por alguna razón y decimos esto no es arte o esto lo pudo haber hecho mi hijo, ¿verdad? Y la respuesta es, bueno, la pudo haber hecho tu hijo pero no la hizo, ¿no? Entonces, o arte que nos parece repugnante, arte que nos parece descabellado, incomprensible, y no ya aquellas pinturas, aquellas esculturas que reconocíamos tan fácilmente, que nos agradan, que vemos, digamos, como el ideal de la estética, de la belleza, del canon occidental desde los tiempos de los griegos y los romanos, esas esculturas de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, las Venus de Botticelli, entre otras tantas. Ese es el arte con el que crecimos, el arte que nos pareció, digamos, el ideal de belleza y de estética, y no estas cosas que a veces se hacen que ya no logramos entender, las acciones, los performances, las instalaciones, cosas que a veces nos parecen raras y que han provocado una fractura en el ámbito mismo, en el seno mismo del mundo del arte, ¿no? Y entendiéndolo también, digamos, como un circuito muy amplio que abarca no solamente al artista, sino al galerista, al curador, al director del museo, al mercado del arte, que puede ser un mercado de proporciones inauditas, ¿no? Un mercado que mueve millones y millones de dólares cada año, las bienales como la de Sao Paulo, la de Venecia, la de Miami, etcétera. Obras que se cotizan en 50 millones de dólares, como por ejemplo El tiburón en formol de Damien Hirst, o La caja de zapatos de Gabriel Orozco. En fin, tantos y tantos ejemplos que me llevaron a pensar y reflexionar y tratar de resumir algunas ideas en este texto que les quiero leer hoy, y que es producto también de varias discusiones que hemos tenido en la Ciudad de México con curadores, con galeristas, con artistas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que coordina Guillermo Santamarina, y estas reflexiones han culminado en una serie de textos. Este es uno de ellos y lo hemos estado pues discutiendo en algunos foros últimamente, así que me gustaría también compartirlo con ustedes con la intención de provocar al final pues una discusión, una charla con todos nosotros. Le puse, a propósito de la caja de Gabriel Orozco, si cabe el arte actual en una caja de zapatos. Durante la exposición retrospectiva de Marina Abramovic, The Artist is Present, el artista está presente, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 2010, el público se sentaba frente a ella por turnos de 1 minuto para compartir su presencia. Esto lo vimos ahí en las charlas y provocó comentarios también muy interesantes. De entre los espectadores salió sorpresivamente Ulay, su antigua pareja artística y sentimental, quien se sentó y miró a su exmujer. Casi inmediatamente los ojos de ambos se humedecieron. El público se emocionó, aplaudió, vitoreó. Abramovic, ignoro si sabía de la presencia de Ulay, tardó unos segundos en reponerse y proseguir con un performance que duró 716 horas. Cuando la relación entre Ulay y Marina se extinguía, decidieron separarse, para lo cual acordaron recorrer desde puntos opuestos la gran muralla china y encontrarse a la mitad del camino, donde un abrazo sellaría la despedida para siempre. Pregunto yo, ¿son estas actividades artísticas o tan solo actividades insólitas realizadas por artistas? En la discusión que se ha prolongado ya por muchas décadas entre los partidarios del arte tradicional o convencional y los del llamado arte conceptual, no han quedado del todo claras cuestiones como esta, pues tal parece que los interlocutores han decidido cancelar el intercambio de argumentos. El arte conceptual no es necesariamente la vanguardia, ni el arte tradicional o convencional es anacrónico o conservador, como quieren algunos críticos o curadores. En las pinturas de Daniel Lezama, los dibujos de Alejandro Montoya o las fotografías de Pedro Meyer, se advierte la vigencia de esas técnicas para transmitir conocimiento, ideas y sentimientos, algo que me cuesta trabajo hallar en las piezas de Germinal, de Carlos A. Morales. Una exposición que estuvo el año pasado en el Museo Tamayo, no sé si alguien tuvo la oportunidad de verla allá en la Ciudad de México, que comprende gráfica, cómic, esculturas, instalaciones y videos que aluden a distintos momentos de la historia mexicana reciente: el terremoto del 85 o la violencia del crimen organizado. La asepsia de la exposición se acentúa con la solemnidad del recinto y el conjunto de la obra resulta incomprensible. En la hoja de sala se lee algo que difícilmente despejará las dudas de los asistentes. Este parrafito es una parte de lo que estaba ahí colgado en la pared. Dice: este proceso dio origen a un alfabeto codificado,
al que en principio no tenemos acceso, pero cuya plasticidad nos sitúa en la frontera entre la imagen y el signo. Este lenguaje se utiliza en formatos tradicionales, impresos como carteles, libros o periódicos. Sin embargo, al explorar otros medios como la escultura y el video, las obras cuestionan el uso del lenguaje y sus límites, planteando qué es lo que ocurre cuando este lenguaje se acaba. Pues yo lo leí y me quedé pues un poco perplejo, porque de verdad que no entendí gran cosa. No sé si alguien de aquí pudiera también explicarme. Incluso le pregunté yo a la escritora, la autora del texto, Magnolia de la Garza, y no me contestó. Los grandes mecenas fueron los primeros curadores de arte. El escultor y el pintor, que no eran tocados por la gracia del rey o del papa, del príncipe o del señor, simplemente no existían. En nuestra época el arte es un camino que se ha llevado a un estatus casi divino a muchos artistas, y no son pocos los que han hecho de su práctica un ejercicio solipsista, aunque al servicio del engranaje de corporaciones, gobiernos, comisarios, curadores, críticos, ferias de arte, museos y galerías. Por esta razón mueve a risa cuando pretenden burlarse de ese mundo de millonarios en el que se habla solo en inglés y el tiempo se mide en bienales, como dice María Minera, una crítica de arte, en un artículo en Letras Libres hace ya algunos años. En 2004, Tatiana Cuevas, ex curadora del Museo Tamayo, consignan José Felipe Coria y Miguel Ángel Dávila en un artículo. En una conferencia sobre el arte contemporáneo y esta ola de instalaciones e intervenciones auspiciadas con fondos públicos, enfatizó que las obras mostradas en su exposición, incluidas varias de Gabriel Orozco, eran, y esto lo dice Tatiana Cuevas, divertidas, chistosas, locochonas y críticas con el establishment. El artículo de José Felipe y de Miguel Ángel se llama Contra el arte farsante. Una persistente crítica del arte conceptual, Avelina Lesper, dijo en una conferencia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Dice ella: todo lo que el artista realiza está predestinado a ser arte. Excremento, filias, odios, objetos personales, imitaciones, ignorancia, enfermedades, fotos personales, mensajes de internet, juguetes, etc. Actualmente hacer arte es un ejercicio ególatra. Los performances, los videos, las instalaciones están hechos con tal obviedad que abruma la simpleza creadora, y son piezas que en su inmensa mayoría apelan al menor esfuerzo. Su accesibilidad creativa nos dice que es una realidad que cualquiera puede hacer. Eso también lo discutimos en estas charlas en clase, y es interesante también ver cómo se van perfilando las opiniones a favor o en contra de cierto tipo de arte. Ahorita vamos a seguirlo discutiendo. Dijo también Avelina que una parte importante del arte contemporáneo es endogámica y elitista, realizada para complacer a la burocracia de las instituciones y a sus patrocinadores. Su obsesión pedagógica, continúa ella, su necesidad de explicar cada obra, cada exposición, su sobreproducción de textos, en la implícita acotación del criterio, la negación a la experiencia estética libre, define, nombra, sobreintelectualiza la obra para sobrevalorarla y para impedir que la percepción sea ejercida con naturalidad. Y pusimos un ejemplo en esta charla por una chica que participó hace 2 años en Sonamaco, o el año pasado, 2013, sí, Julieta Aguinaco. Ella presentó unas cubetas con agua, algunas con poca agua, otras a la mitad, otras con un poquito más, y Avelina Lesper la entrevistó y le pregunta que qué significaba eso. Dice: no, bueno, pues son las delegaciones del Distrito Federal que tienen problemas con el agua. Ah, caray, ¿y esto cómo lo vamos a saber? Bueno, pues porque lo estoy explicando. Digo: y si no me lo explicas, ¿cómo voy a saber yo que se trata de las delegaciones de la Ciudad de México que tienen problemas de agua? No, bueno, pues es que ¿cómo se llama? El espectador debe de preguntar y debe de investigar. Entonces, es una obra que no se explica por sí sola, requiere de una explicación pues un tanto arbitraria, que si no existe nadie va a entender de qué se trata. Y como estos ejemplos hay muchos más en el ámbito artístico. Y por eso Lesper se ha granjeado la animadversión y la descalificación de artistas y demás personajes con intereses en el campo del arte. Una mofa contra ella la enderezó el escritor y crítico literario Rafael Lemus, en la que ironiza en relación con un supuesto lamento de Lesper ante la ausencia de pintores verdaderos. Dice Rafael Lemus: Avelina publica de vez en vez en Laberinto y es siempre aleccionante. A veces nada más no acierta con las comas y los puntos, pero ¿cómo aprende uno? Yo he aprendido montones. Que los curadores son curadores y no pintores. Que los performances son performances y no pintura. Que si no es pintura no es arte. Que si no es figurativa no es pintura. Que los principios estéticos, al revés de los yogures, no caducan y que lo que valía para el siglo XVII vale forzosamente para 2009. Ahora aprendo que la apropiación artística es un delito, y eso es curioso porque yo pensaba que Avelina Lesper no hacía otra cosa que apropiarse de los lugares comunes más masticados
de la sensibilidad reaccionaria. Pero yo entiendo, o eso creo. Hasta aquí Rafael Lemus. En un libro que se llama Las claves secretas de las vanguardias artísticas, Ángeles Cárcega, es un catalán, explica el desconcierto que cundía entre artistas y espectadores cuando el arte conceptual irrumpía en los años 40 en Nueva York y en París debido al impulso decisivo de Gertrude Stein. Este nuevo arte desdeñaba las formas tradicionales, dio origen a una enconada polémica que pervive hasta ahora entre conceptualistas y convencionales, por así llamarlos, aunque de manera imprecisa. El arte convencional utiliza narrativas y recursos clásicos, pero no únicamente, y el arte conceptual opta por un pluralismo narrativo. El desarrollo de los géneros conceptual y performance cambió las reglas del arte hasta que resultó virtualmente irreconocible para aquellos que habían pensado que les pertenecía. Así, y sobre todo a partir de la década de los 60, se produjo una decisión entre los que se llamaban artistas a sí mismos y los nuevos artistas que notaban sus heces y se hacían dar de balazos o fornicaban con cadáveres humanos. Los herederos de estos últimos, en el nuevo siglo, acaparan casi en su totalidad el escaparate destinado a la exhibición y promoción del arte y ofrecen a públicos más bien minoritarios producciones carentes de significado o profundidad, pero colmadas de desfachatez intelectual. El panorama se ha vuelto más complejo con la aparición de formas de arte que se construyen con elementos tecnológicos o incluso orgánicos como la sangre, la carne o la muerte. Aunque muchas veces este tipo de arte se queda rezagado respecto de las espectaculares ficciones de la industria cinematográfica. Los torpes movimientos de Stellar, un artista australiano, y sus estorbosas prótesis robóticas dan pena ante el vertiginoso desplazamiento de Terminator. Y las instalaciones están lejos de la contundencia y belleza que alcanzan las que se concibieron para La Célula, una película de 2000. Puede hablarse entonces de límites en el arte. Escribe John Searson que en una era hastiada y deprimida, cuando parece que hablar es decir menos, el arte es ciertamente menos. Baudelaire se vio obligado a reclamar la dignidad del poeta en una sociedad que no tenía más dignidad que ofrecer. Un siglo y medio después, qué ineludible es la verdad de esa condición y cuánto más gastado está el consuelo o la posición del arte intemporal. No es tan fácil regatearle la razón a este crítico radical de la cultura cuando el panorama del arte actual, en una proporción avasalladora, es un entramado de grandes intereses, especulación, prestigios comprados, mercadotecnia, fatuidad y una abrumadora, molesta y desconcertante vaciedad que ha invadido los mayores y más importantes espacios del arte mundial. Una caja de zapatos vacía demuestra que cierto arte puede ser una osadía que se solaza en su provocación más elemental. ¿Qué dice el propio Orozco de su obra más emblemática? Recuerden la caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco. Dice él: una caja de zapatos es una caja de zapatos antes, durante y después de la exposición. Pero como un accidente físico y cultural que sucede antes que la estructura del lenguaje que lo pretende estabilizar y hacerlo regla, la caja sigue siendo un recipiente vacío de significado que perdura en la memoria como signo banal indescifrable, como una realidad, como un recipiente de la nada, como un recipiente del polvo. Hasta aquí Gabriel Orozco. Y en la presentación de su libro, que así se llama, Gabriel Orozco, un libro que publicó con La Culta en 2012, los comentaristas prodigaron frases como esta de Sergio González Rodríguez: un creador de primera magnitud realiza obras importantes. Una figura superior de la cultura como Gabriel Orozco elabora obras importantes que se vuelven imprescindibles, ya que transforman los modos de producir y comprender no solo la cultura, sino la realidad entera. Un periodista consignó el desconcierto de Juan Villoro. Dijo Juan Villoro que se han perdido entre otras cosas las provocaciones del arte, sin entender por qué un carrito de hot dogs es un carrito de hot dogs, pero 3 carritos hacen una instalación. El arte, decía Jean Baudrillard, apuesta a esa incertidumbre, a la imposibilidad de un juicio de valor estético fundado, y especula con la culpa de los que no lo entienden, o no entendieron que no había nada que entender. Es posible resolver la confrontación entre una supuesta vanguardia y una tradición que, hay que notarlo, se reinventa al paso acelerado de las nuevas tecnologías. Es imposible dejar de separar maniqueamente a unos artistas de otros. Se trata de veras de dos maneras irreconciliables de concebir y asumir la teoría y la práctica del arte. Es cierto que muchos artistas tienen un pie en el terreno del arte conceptual y el otro en el de la pintura y otras artes convencionales. De las cuevas de Altamira, las fotografías digitales o el arte electrónico, el artista siempre ha sido un explorador, un descubridor, y los artistas que trascienden lo hacen debido al mensaje que comunican y a la resonancia del conjunto de su obra en el cuerpo social. Hace 40 años Octavio Paz escribió: el arte moderno comienza a perder sus poderes de negación.
Desde hace años sus negaciones son repeticiones rituales. La rebeldía convertida en procedimiento, la crítica en retórica, la transgresión en ceremonia. La negación ha dejado de ser creadora. No digo que vivimos el fin del arte, vivimos el fin de la idea de arte moderno. Esto lo escribieron los hijos de Limo en ocaso de la vanguardia. ¿Cómo recibir la obra de artistas que para referirse a la violencia en México exhiben dudosas cobijas con sanguaza en galerías de muros de blancura inmaculada? O la de artistas cuyo trabajo se distingue por las bellas manipulaciones que saca de materiales comunes y materias primas, esculturas realizadas con madera, bicicletas, artículos ready-made, objetos que por su uso común no se consideran artísticos? Alfredo Flores Richaud es un profesor de la Esmeralda allá en la Ciudad de México y el mismo pintor y crítico. Encuentra que ante la falta de imaginación visual y de ideas creativas, estas se han sustituido por explicaciones innecesarias y no solicitadas, por racionalismos pseudocientificistas o disque filosóficos, por peculiaridades repulsivas, por manías estilísticas e historiográficas, por obsesiones técnicas, por réplicas vanguardistas, por ocurrencias simpáticas, sociologismo, documentalismo, periodismo, pegotes. Y otros dos críticos, sobre el arte actual, dicen: se alimenta de una tensión insólita. El artista existe si su obra tiene valor pecuniario o si se le asigna un valor ideológico, que en el caso de Hearst y de Gabriel Orozco tienen que ver con una coincidencia temporal en el mercado, donde los snobs asisten a consumir lo que se les dice que está de moda. Snobs, pero por supuesto con jugosas carteras. Ellos pagan lo que otros deciden que es arte. Ese es el nuevo poder que ha regido el mundo del arte de los últimos lustros. Esto lo dicen José Felipe Coria y Miguel Ángel de Vila, que ya mencionamos. El problema pues no es cuáles son los incontables recursos con los que se hace arte, sino que se presenta a hacer arte de manera artificiosa y con pomposas coartadas retóricas que pocas veces guardan relación con la obra en sí. Obras que se sostienen en el puro discurso. Dice un arquitecto aficionado al arte y a la discusión que el verdadero arte es arte sin importar los adjetivos que se le diguen. El verdadero arte es un vislumbre, o sea, reflejo de la inaccesible realidad vedada a los limitados alcances de la mente humana. El arte y el artista no tienen límites mensurables. Esa debe ser la base de cualquier crítica artista digna de ese nombre. Un verdadero artista hace arte con el sinsentido intuitivo electrizante que te permite, en escasos instantes, ver más allá. Esto lo escribió René González. ¿Puede acusarse de reaccionario a quien se manifiesta en contra de los artificios y engaños del arte conceptual? No, siempre que también señale la falta de talento y las inconsistencias del arte mal llamado convencional. No solamente debe criticarse el arte de espectáculo, sino el arte de negocio y la nueva clase social. Dice otro crítico que ha surgido de la acumulación de capital en una esfera extremadamente estrecha, pero mundial. Debe criticarse el arte de los artistas que producen exclusivamente para los millonarios, que ya no buscan pinturas clásicas, sino signos exteriores de riqueza. Y eso es lo que le proporcionan las galerías que les ofrecen tiburones dentro de tanques de formol o juguetes sofisticados como los que produce Jeff Koons, dice Fumaroli en una entrevista. Debe denunciarse también el consenso prefabricado a punta de billetazos, las ocurrencias, el entusiasmamiento del artista y la sacralización de sus excrescencias. El arte no es estático, sino una entidad dinámica y diacrónica que echa mano de los recursos de su época y que responde a ella. En los días de Da Vinci hubo pintores muy menores, con toda seguridad, como en los nuestros hay artistas conceptuales y no que merecen el olvido. La crítica del arte, pues, con todo y su subjetividad, debe comprender al artista, al curador, al espacio donde se exhibe, al coleccionista, al inversionista, al especulador y a la opinión de otros críticos. La función de la crítica debe ser, ante todo, problematizar, poner en cuestión, por eso es crítica. ¿Acaso el arte debería clasificarse únicamente en el que aporta a la comprensión de la naturaleza humana y la sociedad, y el que tan solo la banaliza, oculta o sencillamente no la entiende? Tratar de separar, pues, el trigo de la paja, si esto es posible. Y bueno, pues hasta aquí este rollo. Así que si quieren podemos platicar un poco, si tienen comentarios, dudas, preguntas, con mucho gusto quedo a sus órdenes. A ver, mis compañeros del taller. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Claro. Me acuerdo, hay una obra de Bertrand Russell que es Principios de la Reconstrucción Social, y en ella el autor expone que en la Primera Guerra Mundial hubo episodios, ¿no?, donde en Alemania se recogían las listas
de artistas, poetas, pintores franceses que morían en el frente, y eran recogidas con un gran júbilo, ¿no? Porque había la idea de que al destruir todas estas personalidades se destruía la cultura francesa, y hablaba de la extensión de la guerra no solo como una destrucción material, ¿no?, sino la destrucción de la civilización a la que se enfrentaba, en este caso la francesa. Viendo la connotación de lo expuesto, en ese sentido, ¿cómo ubicaríamos hoy al arte respecto a eso, ¿no? Para mí, bastante distante. Comenta que el arte se ha ido convirtiendo en un juego de ricos. Yo no sé si es así, pero buena parte pareciera que sí. Y bueno, a ver, primero eso. Pues es una observación muy interesante la que haces. Por supuesto que el arte representa una parte importante del espíritu de la humanidad, de una nación, de una comunidad, de un pueblo, ¿no? Por supuesto. Y destruirlo es un acto simbólico de un agravio atroz, ¿no? E implica la destrucción de la cultura, como bien lo dices. Tenemos un ejemplo también un poco después de esta primera gran guerra, con la Segunda Guerra Mundial, con el arte que los nazis llamaban enfermo o degenerado, y que destruyeron, expropiaron, se robaron. El expresionismo, ¿no? Sí, claro, no, por supuesto, y también de alguna manera, y en términos muy paradójicos, también se lo expropiaban para lucrar con él. También no solamente no lo destruyeron, sino que lo acumularon, lo embodegaron, como la bodega que se acaba de descubrir en Suiza, me parece, hace unos meses, y porque sabían del valor del arte. Con eso tenían también asegurada una inversión, un capital ahí muy importante. La historia de cómo llegó el arte a ser tan valioso pues viene desde, digamos, la Edad Media o el Renacimiento, cuando los príncipes, los reyes, los papas le encargaban a un artista que hiciera una capilla sixtina, una estatua de Miguel Ángel, un gran mural, retratos de la familia, y estas obras que permanecen hasta la actualidad y que veneramos como el arte, digamos, más excelso de todos los tiempos, ¿no? El panorama cambió, como digo aquí, pues a partir de los años 30 y 40, cuando surgen otras nuevas formas de arte, estas acciones, instalaciones, performances, y bueno, eso cómo se valora. Ahora, ¿quién lo respalda? ¿Quién lo valora, no? Bueno, pues digamos, hay una serie de instituciones, hay un circuito, hay comerciantes, hay galeristas, hay impresionistas, hay especuladores, y querámoslo o no, pues también es parte de una cultura, sobre todo, digamos, de la cultura occidental, en la que hemos crecido y aprendido todo esto, ¿no? Ya el panorama no es tan fácil, ya no está tan claro el asunto, el mapa. El arte recorre un espectro muy grande, donde tenemos las obras convencionales, como digo aquí, quizá malamente, y las otras obras que son un poco más complicadas de definir. Eso forma parte de la cultura, nos guste o no, pero hay cada artista, que cada quien debe sentirse ya en la libertad de rechazarlo o aceptarlo. Hasta ahí, porque es una cosa muy difícil. ¿Quién puede decir que algo es arte o no? Bueno, bueno, adelante. No, ya para terminar, ¿no cree que a propósito de esto que comenta Paz, en ese sentido, por decir, el arte egipcio que transcurrió durante milenios con cambios mínimos, se decía que eran amantes de lo estático, ¿no? ¿No será que, sobre todo a partir del siglo XIX, el arte comienza en una vorágine tratan de inventar a una gran velocidad, ¿no? Entra en un ritmo tan cambiante que ha terminado por devorarse a sí mismo, que a partir del surgimiento de las formas más modernas, o lo que consideramos más moderno, ha caído se ha estancado. Es posible. Yo me declaro quizá un poco incompetente para resolver este problema, pero siempre ha habido estas rupturas en el arte. Mira, por ejemplo, mencionas a los egipcios, y los egipcios desconocían el concepto de la perspectiva en el arte, digamos, bidimensional. Si te fijas, no hay ningún personaje egipcio que esté retratado de frente. Todos son de perfil y con los ojos un poco eso sí, de frente, pero no digamos un dibujo naturalista. No hay una representación naturalista de la realidad, ¿no? Ni de la figura humana, ni de otras figuras como animales o objetos.
Fueron los griegos los que empezaron a perfeccionar el arte de la representación, esas esculturas perfectas, por ejemplo, ¿no? De Fidias y otros escultores. Fue un cambio radical, ¿no? Después el descubrimiento de la perspectiva, ¿no? En la Edad Media y el Renacimiento con Da Vinci y otros de la pintura. Entonces siempre ha habido estas grandes rupturas en el arte. Quizás estamos presenciando ahora desde hace unas décadas esta otra ruptura, donde el concepto de arte se ensanchó de una manera tan impresionante que ya no lo podemos abarcar, no lo podemos comprender. Y para algunos lo que es arte, para otros no lo es, ¿no? Como decía Sancho Panza respecto de su maestro el Quijote, ¿no? Que se ponía una basílica y decía que era un casco, ¿no? Entonces, pues es un primer apunte para empezar a tratar de discutir esto. Ya se ha discutido también mucho, no somos los primeros, presentamos algunos textos y videos aquí en el taller y la discusión sigue vigente. Me di cuenta de que algunos también rechazan estas nuevas maneras de arte. Yo mismo también hay manifestaciones que no me convencen, que no me gustan, que me parecen huecas o descabelladas o sin sentido, o que necesitan una explicación para entenderlas, lo cual ya las hace un poco inútiles, ¿no? Pero hasta ahí, digo, aparte de estas rupturas que ha habido en la historia del arte y de la estética, y que ahora presenciamos otra, habría que ver, y como cierro aquí esta conferencia, que tratar de desbrozar el trigo de la paja, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Encontrar una manera y un método más o menos justo, ¿no? De hacerlo. Es difícil. Gracias. Andy, gracias. Yo quería comentar, obviamente, bueno, ya el término de arte es sumamente laxo hoy en día, ¿verdad? Podemos ver el arte desde las expresiones clásicas que ya todos conocemos, o incluso ya en conceptos sumamente abstractos como en el trabajo de un cirujano plástico, pues bueno, salta a la vista y es arte efímero en movimiento, ¿verdad? Es arte viviente. Sin embargo, algo que siempre he considerado sobre las manifestaciones artísticas más recientes del siglo XIX para acá, es de que conforme se ha ido metalizando o se ha ido invirtiendo en valores sobre el arte, pues los artistas al inicio empiezan con un hambre terrible, ¿verdad? Son sumamente creativos, son ingeniosos, rompen esquemas, hacen creaciones únicas en cualquiera que sea sus disciplinas. Lo ves en pintura, lo ves en artes plásticas, lo ves en la música incluso, ¿verdad? Pero una vez que ya alcanzan cierto estatus, se llenan completamente de esa autocomplacencia y ya abandonan por completo el hambre que tenían y empiezan a crear por fórmula. Entonces se llega a un estancamiento terrible, ya de ídolos supuestamente consagrados que lo único que te están dando es pan con lo mismo. O sea, ya no evoluciona el arte. Pero afortunadamente yo creo que unos 20 años para acá, y bueno, sobre todo de 5 años hacia acá, que fue el boom terrible de las redes sociales y de tener el poder de poder generar o dar a conocer tu arte de manera instantánea a prácticamente todo el orbe, pues se han ido generando, se han ido gestando manifestaciones artísticas interesantísimas en donde en muchos casos no existe el más mínimo interés monetario, son expresiones netamente que le nacen al artista y no buscan ningún beneficio económico más que dar a conocer sus expresiones. Yo creo que estamos regresando un poco a lo que era realmente el origen del arte, cuando los primeros humanos plasmaban imágenes en las paredes de las cavernas para poder relatar su vida o para poder relatar aspectos interesantes de su entorno, darlos a conocer y que fueran vistos por sus demás congéneres. Y ahora lo estamos viendo a través de internet, estamos regresando, nuevamente el ciclo está tocando o está reiniciándose. No sé tú cómo veas ese ambiente o si tú tienes una percepción similar. Sí, concuerdo con esto, por supuesto. Yo creo que sí, el mundo del arte pues es tan vasto, esta galería de artistas es tan inmensa y con intereses tan distintos, pero sí creo que hay artistas que yo consideraría quizá más genuinos, más valiosos, ¿no? Aquí en México tenemos ejemplos muy claros, digo, la pintura de Daniel Lezama, de Marta Pacheco, de Sergio Garibay, ¿no? En Monterrey estuvo Julio Galán, en fin, yo creo que sí hay un artista genuino que quiere indagar, que quiere buscar, que quiere proponer, que aparte es un virtuoso, ¿no? Que sabe pintar y que ofrece productos pues, de una gran calidad. Al lado también pues de gente que pone cubetas de agua o sábanas manchadas. Entonces pues ni modo, el mundo del arte
es tan democrático, a pesar de ser también tan elitista y tan lleno de especuladores, pero que sí, hay artistas muy genuinos que están haciendo cosas de veras impresionantes. No, por supuesto que concuerdo con esta visión. Y por eso a veces nos acusan de conservadores, cuando simplemente lo que tratamos de hacer es expresar opiniones, ¿no?, a favor, en contra, o tratar de analizar qué es el problema de la crítica, problematizar, ¿no? ¿Por qué esta cosa que está aquí exhibida es arte? ¿Por qué esta bola de escombros, como lo que expuso, por ejemplo, Eduardo Avaró en la Galería José Furi Mansuto de la Ciudad de México, una bola de escombros, y puso ahí que era, se llamaba la obra La destrucción del Museo de Arte, del Museo de Antropología? Esa era la obra. Y algo parecido hizo también un artista en Londres, que no recuerdo su nombre, y dejó ahí los escombros en la galería, y al día siguiente llegó la señora de limpieza, los abrió, limpió, y pues todos erizados, porque dijeron, ¿cómo? Pues esta era la obra del artista, y era también una bola de escombros. Entonces ya parece broma, ya es chusco, ¿no?, el ejemplo, ¿no? ¿Sí? A nadie se le va a ocurrir quitarle una pintura y tirarla, a menos que te ofenda, que te disguste, que vayas y la rayes, que seas un fanático, como también ha pasado, ¿no?, porque te ofende tus creencias, la tiras, pero no es el caso, ¿no? Hace ya un poquito más de un año tuvimos una serie de diplomados, de conferencias sobre el periodismo cultural. ¿Recuerdas? Te invitamos en aquella ocasión también. Me gustaría ver o escuchar un poco tu opinión acerca de cuál es la situación actual del periodismo cultural en México. Sí, es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Como soy profesor en el ITESO allá en Guadalajara de una materia, de un par de materias, que una se llama Discurso Oral Escrito y otra se llama Taller de Escritura Creativa, y ese mismo tallercito lo damos a veces en otras universidades y centros de estudios, instituciones, y muchas veces con periodistas, aquí mismo, ¿no? También había muchos periodistas, en Tampico también, y yo creo, a contracorriente de muchos que opinan que el periodismo cultural está de capa caída en México, yo pienso que no, que hay una riqueza de veras muy vasta, hay una gran calidad de muchos periodistas, lo que pasa es que no los conocemos. Pero si estás en Tijuana, si estás en Ciudad Victoria, en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en Tuxtla Gutiérrez, hay periodistas culturales haciendo un esfuerzo de veras muy grande, a pesar de los medios, a pesar de lo mal pagado, a pesar de que tienen que hacer no solamente ya el trabajo de talacha como reporteros, sino también hacer la chamba para el podcast y para el programita de televisión y para el internet, en fin, la misma chamba que hacían antes como reporteros, solamente su nota para el periódico, sus 2 o 3 notas diarias, ahora se multiplica, ¿no?, y casi pues por el mismo sueldo. Pero de veras me consta que hay muchos periodistas culturales haciendo un trabajo muy bueno, de muy buena calidad, con muy buena redacción, incluso hasta calidad literaria. Hay muy buenos cronistas en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no?, en Zacatecas, y que a pesar de todo se esfuerzan por leer el libro que van a reseñar, por ver la película que van a comentar, por ver la obra de teatro, por asistir al concierto, en fin, todo ese tipo de cosas. Y aunque tengan pocos estímulos, lo hacen ¿por qué? Porque ahora sí, por amor al arte, ¿no?, y por amor a la sección, por amor al periódico, porque les gusta el trabajo periodístico. Yo creo que sí lo hay. Quizá el periodismo cultural sea más malo en los grandes medios, en los que los periodistas se adocenan, se vuelven un poquito flojos, reproducen el boletín de Conaculta o de la institución correspondiente, ya no investigan, o solamente entrevistan a las grandes figuras, o solamente están pendientes de quién se murió, de quién se ganó el premio Nobel, ¿me entiendes? Ya no van a la calle, ya no van a los talleres, ya no investigan qué está pasando, ya no hablan con los editores. Ahí se adocenan un poquito, se conforman con un puesto, con una chamba más o menos segura, y ahí es cuando pierden su espíritu de reporteros, ¿no? Pero yo creo que sí lo hay. Es un país tan vasto y no todo es la Ciudad de México, ¿no? Es que básicamente son fanboys, ¿no? O sea, no, sí. Estaba viendo una entrevista no tiene mucho que ver con el periodismo cultural, pero estaba viendo una entrevista que le hace una reportera de TV Azteca al Piojo, y en vez de preguntarle, de cuestionarle, de hacer un trabajo periodístico, le dice: queremos agradecerle a nombre de todo el pueblo de México su entrega. No le corresponde a una reportera hacer eso. Tendría que preguntarle, tendría que haber indagado un poco más, no sé, cuestiones de técnica, ¿no? Pero no puedes ir a decirle que el pueblo de México, representado una reportera de TV Azteca, está muy agradecido a Piojo Herrera, ¿no? Pero pasa también en el periodismo cultural, ¿no?, sin decir nombres, ¿no?
Pero, allá está. Ya. Perdonando un poquito mi ignorancia, tuve la oportunidad de, en el Prado en Madrid, ver la fabulosa obra de Velázquez y otros genios de la plástica, y también tuve oportunidad posteriormente de conocer el Guggenheim en Bilbao. No entiendo, en mi modesta capacidad, cómo es posible que se aprecie tanto el arte moderno consistente en una tarima como esa, una silla rústica, una mesita rústica, un cable de voz y un foco. En todo el Guggenheim, hermoso el edificio. Eso, no sé, sale un poquito de mi comprensión, no entiendo el arte moderno. ¿Alguna explicación de por qué la aceptación general de ese tipo de expresiones artísticas tan, a mi juicio, hasta simplistas? Ese desconcierto lo compartimos muchísimas personas que estamos más o menos interesadas en este fenómeno del arte. Es un desconcierto del cual, por ejemplo, Avenida Lesper, esta crítica que mencionaba ahora en este texto, llega a decir: si el espectador no comprende la obra, es que no es una buena obra de arte, ¿no? Hay un chico de la Ciudad de México, muy joven, también vimos algunos videos de él ahí en el taller, que se llama Aldo Nades. Tiene una serie de videos muy simpáticos que se llaman Misterios del Arte sin Resolver, donde presenta casos como este que acaba usted de mencionar, y él dice: esto es arte, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién lo trajo aquí? Es una cuestión de veras que sería enigmática y misteriosa si no hubiera, digamos, un circuito que lo avala, que lo promueve, que incluso lo vende, ¿no? Hay excéntricos millonarios que pagan casi por cualquier cosa. En San Diego fui a la casa de una coleccionista, compró cientos de fotografías de un artista chino, fotografías así chiquitas como postales, las mandó poner sobre bastidores de madera pequeños, y con eso armó el piso de su casa, de la sala. Entonces uno caminaba sobre las fotografías de este fotógrafo chino, que a mí me parecía tanto una falta de respeto como una excentricidad y una tontería, ¿no? Ahora, si llegamos a extremos como el de la tarima y el foco, o los escombros, o la escoba con la cubeta, pues llegamos a extremos absurdos, pero están validados desde la propia escuela de arte. Si usted va a la escuela de arte de San Diego o la de Nueva York, se va a encontrar con obras como estas que están haciendo estudiantes que tienen esta hambre de reconocimiento que mencionaba aquí nuestro compañero, y eso se va validando poco a poco, ¿no? Aquí en México tenemos el caso de esta generación, digamos, protegida por Gabriel Orozco, ¿no? Abraham Cruz Villegas, Daniel Ortega, Daniel, este dibujante, se me olvida su nombre, su apellido ahora, pero son casos así muy, muy parecidos. Dibujos mal hechos intencionalmente, objetos absurdos como un guaje colgado así ensartado en la pared, y los hay, ¿no? Por supuesto, incluso hay catálogos, hay críticos y curadores que expresan su opinión respecto de estas obras, y es una cosa que sigue siendo incomprensible, de no ser porque hay una especie como de valorización, digamos, como aquel cuento del emperador va desnudo, ¿no? En que nadie se da cuenta más que los niños. Entonces es una cosa parecida a eso, ¿no? ¿Por qué esto es arte? Pues porque alguien lo dijo, y alguien, una eminencia, un curador, un empresario, el director del museo. Es una cosa realmente que requiere un análisis mucho más a fondo, ¿no? Y hay un consenso tremendo sobre esto. Entonces eso es lo riesgoso del asunto, que a mí me parece, ¿no? Cómo se desprecia ya otras formas de expresión clásicas, ¿no? Aunque nos tachen de conservadores, y se privilegian estas otras expresiones que dices, que aparte son para públicos muy minoritarios. ¿Sí? ¿No sería una provocación? Una provocación del espectador. Creo, ¿no? Que puede ser una provocación de parte del artista a reflexionar sobre lo que está observando, porque bueno, siempre hemos estado acostumbrados a que nos pongan el bonito cuadro, la belleza siempre, y el otro lado que no está. Entonces, no será provocar al espectador. Pero yo creo que los artistas, sí. El arte conceptual, ¿no? El artista es por naturaleza un ser provocador. Dalí era un provocador.
pero sin embargo sus obras, digamos, sí partía de una estética clásica, pero incluso él mismo la subvirtió también. Esa perspectiva del Cristo que se ve hacia abajo, los relojes blanditos, o no sé, ese surrealismo tan sui generis que era tan propio de él, que era un provocador. Pero en cambio, digamos, la obra que menciona acá el señor, La Tarima, yo no veo por dónde puede estar la provocación. Por La Caja de Zapatos tampoco veo dónde puede estar una provocación, más bien hay una reacción de indiferencia o de cierto desconcierto, pero no una provocación, porque no nos obliga a ir mucho más allá, ¿no? Es decir, que es una caja que representa el vacío, más bien parece una broma, y una mala broma, ¿no? Puede haber bromas provocadoras, por supuesto, pero también habría que ver y que deconstruirlas y analizarlas para ver por qué son provocadoras. La lata de Piero Manzoni con sus propias heces, ¿a dónde va, no? Entonces, aunque sea una ironía, aunque quiera representar que el mundo del arte es una mierda, de todas maneras la está vendiendo, porque esa propia lata la vendió carísima. O Andy Warhol con sus latas de Canvas, en fin. Son provocaciones, pero provocaciones dentro del mundo cómodo, seguro de las finanzas, ¿no? Porque están apostando por eso y son cantidades millonarias que se pagan por ese tipo de... ¿Dónde está la provocación? Y es para un circuito también muy reducido. ¿Qué diferencia, por ejemplo, cuando en algún museo importante se hacen filas y filas y filas de gente para ver alguna exposición de arte llamativa, ¿no? En cambio, estas obras, por ejemplo, la de Marina Abramovic en el Museo de Arte Moderno, estaban solas, no había gente. O iban un grupito de gente que se reúne un ratito para verla, tomar fotos y pues ya. Pero no convocan, digamos, a una gran población interesada en el arte, ¿no? Yo creo que el arte sí está más bien en otra parte. Es, digamos, cuando uno va a estas grandes exposiciones en el Museo de Antropología, que hay colas y colas y colas sobre bellas artes, da gusto, ¿no? Porque la gente, de verdad, y gente de todas las clases sociales quieren ver esa exhibición. Lo que no pasa con las exposiciones de Gabriel Orozco y otras personas. Esta que les menciono, por ejemplo, de Carlos A. Morales en el Museo Tamayo, estaba vacía, y de otras veces vacía. Yo fui varias veces para estudiarla, para escribir y todo eso. Entonces, ¿de qué sirve un espacio tan hermoso, lleno de una obra que nadie ve? Ahora, si lo comparamos con la música, con el cine, con otras expresiones, el arte contemporáneo, ¿a quiénes les está diciendo algo? ¿Cuál es su público? Se autoconsume, es un mundo muy pequeño. Esa es mi opinión personal, ¿no? Podemos diferir, pero ¿dónde está la provocación? ¿A quiénes provoca? Muchas gracias, agradecemos la valiosa participación del licenciado Rogelio Villarreal Macías. Enseguida vamos a cederle la palabra al doctor José Luis Pariente Fragoso, quien es el coordinador de la especialidad en apreciación de las artes. Antes que nada, un aplauso para ustedes. Bueno, nada más, me gustaría antes que nada darles las gracias a todos ustedes por su presencia acá y a Rogelio que haya aceptado nuestra invitación, porque esto cierra un evento que pensamos que es muy importante. Hace un poco más de un año, cuando estaba yo todavía a cargo de la Dirección de Educación Artística en el IDCA, nos dimos a la tarea de hacer un convenio con el Colegio de Tamaulipas, aquí está Rui, su rector, para tratar de implementar algunos cursos que pudieran llevar a la apreciación de las artes a un nivel un poquito más avanzado, en donde la gente que le interesan, que tienen amor por las expresiones artísticas, pudiera tener más elementos de juicio, algo que ha comentado ahora precisamente Rogelio, para poder empezar a diferenciar lo que es una verdadera tomadura de pelo de lo que implica un esfuerzo de preparación, de tenacidad, de disciplina para poder producir una verdadera obra de arte. Y entonces, en vez de un curso, esto se convirtió en una especialidad que diseñamos, que obviamente tiene su reconocimiento, se está registrando en la SEP y tiene su reconocimiento oficial como especialidad,
en este programa conjunto entre el Instituto Tamaulipeco de las Artes, para las Artes, la Cultura y las Artes, y el Colegio de Tamaulipas. Cuando se hizo todo el diseño, pensamos en cerrar la especialidad con una conferencia magistral, y ese fue el origen de que el día de hoy Rogelio haya estado aquí con nosotros. Esta es, por lo tanto, esa conferencia magistral con la que queremos cerrar este programa de especialización en la profesión de las artes. Hay la intención de continuar con la especialidad con otras generaciones, probablemente en otro lugar, probablemente en Tampico, que la intención es llevarla a otros lugares del estado. Yo ya no estoy en el INCA, como algunos de ustedes saben, por lo menos físicamente, en espíritu sigo estando siempre en las áreas artísticas del estado, pero bueno, desde donde esté, y muy gentilmente Rui siempre me ha pedido que lo apoye en estas actividades de carácter cultural. Y si sigue esta especialidad, bueno, pues queremos invitarlos cordialmente para que participen. Por razones de fuerza mayor no estuvo dentro de nuestras posibilidades poder seguir exactamente el calendario que teníamos de las materias. Quedan por ahí un par de sesiones pendientes de otra de las materias que todavía tienen que cursar los alumnos para completar todo su currículum, pero yo sí quisiera hacer hincapié en que esta conferencia es precisamente el cierre formal de la especialidad, y agradecer muy cumplidamente a la maestra Libertad García Cabriales, que es la directora general del INCA, al Luis Matías Canales, al maestro Canales, que es el rector del Colegio de Tamaulipas, obviamente a Rogelio Villarreal, que nos han acompañado en este cierre de la especialidad, y sin más le pido nuevamente un aplauso y le cedo la palabra a Rui. Le entreguemos a Rogelio un reconocimiento por parte del Colegio de Tamaulipas, agradecerle la oportunidad que nos ha dado de compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. La entrega también del MIS, que nos identifica a todos los que somos parte de esta gran familia de comunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.